Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo esta entrevista. Es 28 de septiembre del año 2023 y tenemos el día de hoy el privilegio de conversar con uno de los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México. Un enorme gusto poder platicar el día de hoy con el doctor Hugo López-Gatell, que ya se conecta aquí a las cámaras y micrófonos de Sin Máscaras a través de los reporteros MX. Doctor Hugo López-Gatell, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muchas gracias, Manuel. El privilegio es para mí, para poder estar con usted y con su audiencia. Encantado de esta conversación. Muy agradecido, doctor. La primera pregunta sería, pues, ¿cómo ha sido este balance a partir de este anuncio que usted hizo en redes sociales, donde, entre otras cosas, buscará esta figura que en esta etapa se llama coordinador de los comités, pero que, pues, pasado el tiempo significará otra cosa y con más profundidad? ¿Cuál ha sido su balance? ¿Cómo cree que ha reaccionado la gente? ¿De manera favorable, desfavorable? ¿Cómo lo ha visto, doctor? Muy positivo, muy positivo. Y la verdad es que también quiero agradecer a la gente que ha reaccionado tan positivamente, tan solo al anuncio, unos días antes de que yo lo hiciera público, ya se había filtrado por ahí en el tweet de un periodista, y ya no cesaba de llegar mensajes, llamadas a mi correo, a mi teléfono, al de mis colaboradoras y colaboradores más directos, para anunciar que estaban en favor, pero además ponerse al servicio de esta causa. El grupo de trabajo ha ido creciendo muy aceleradamente, las vinculaciones con la comunidad, con la sociedad, en las distintas alcaldías o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México también se acelera ya bastante y estamos muy contentos de estar en un proceso interno de selección de esta responsabilidad de los comités de la transformación en la Ciudad de México, que nos parece digno de ejemplo. Cuando tuve el gusto de platicar con Claudia, con la doctora Sheinbaum, el martes 19, ella me presentó, cuando yo le expuse mi intención de participar, me presentó cuáles eran sus ideas, su plan como coordinadora, su perspectiva de a dónde debe dirigirse el movimiento, cuáles son algunos de los desafíos que ella identifica y dónde hay que trabajar de manera más enfática. Y me encomendó dos cosas. La primera fue definitivamente registrarme al proceso y la segunda fue contribuir a que entre todas y todos cuidemos que este proceso sea irrefutable, sea transparente, sea de acuerdo a las reglas establecidas y que son públicas en la convocatoria, sea de acuerdo a la moral, la ética del Movimiento de Regeneración Nacional en sentido amplio, que no se limita al propio partido Morena, sino en sentido amplio, y que no es otra cosa que el ideario que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha venido expresando en toda su trayectoria como un dirigente que se ha ganado su lugar no solo por sus capacidades, sus ideas, su habilidad como político, sino por la fuerza moral que le acompaña. Entonces también estoy muy contento de que el proceso se esté llevando en esas situaciones, lejos de los vicios históricos de la politiquería mexicana y de otros lugares, las zancadillas, las cargadas, los dedazos y todo ese tipo de cosas. De momento, en este contexto, ¿usted no ha sentido de alguna manera algún tipo de cargada, tal vez por parte de los ejecutivos locales o algún tipo de cargo, de dados cargados, de estos vicios que usted llama, no siente enrarecido hasta el momento usted el proceso interno? Yo considero que las personas que dirigen el partido Morena, tanto a nivel nacional como a nivel local en la Ciudad de México, las personas que conforman el Consejo Político Nacional, todo el conjunto del Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto, y de manera muy destacada el Instituto Nacional de Formación Política, son personas de alta integridad moral, ética y además alta capacidad de dirigencia. Y yo no he sentido que haya cargadas o que me hayan dicho hazte un lado, cuídate, hay una persona que es favorita y ella debe prevalecer. Curiosamente, cuando recién entré al proceso, incluso desde que lo anuncié antes de registrarme, vi en la prensa que se poblaba de dos discursos. Uno decía que yo venía con una encomienda y que yo era el candidato del presidente López Obrador. He tenido el privilegio, un privilegio de vida, de conocer de cerca al presidente. Lo conocí en 1992 cuando venía
del éxodo por la democracia desde allá, desde Tabasco, y de seguir su trayectoria, y desde luego ahora el privilegio de trabajar íntimamente con él en todo este primer gobierno de la Cuarta Transformación. Pero cuando yo hablé con él sobre mis intenciones y sobre ponerme al servicio de la causa, él fue muy claro en alentarme a participar y al mismo tiempo decir lo que se sabe públicamente, él no va a manipular el proceso. Misma reacción y respuesta de parte de la doctora Sheinbaum, a pesar de que también tenemos una amistad de más de 35 años. Pero el segundo elemento del discurso que se pobló en la prensa es que yo venía a hacerle ruido a cualquiera de las dos personas candidatas o aspirantes que en su momento estaban registradas, Clara Brugada y Omar García Harfuch. Interesantemente, en los periódicos más inclinados hacia el grupo conservador, les preocupa que yo le haga ruido a Harfuch o a Omar García Harfuch. ¿Qué es lo que la mayoría de los columnistas han estado exactamente. escribiendo, que usted podría ser un factor para dividir el voto? O sea, usted está aquí para ganar la encuesta, entre otras cosas. Esa es su intención. Justo, porque ahí está lo interesante de cómo estas interpretaciones a veces son más la proyección de las aspiraciones de quien lo escribe y los grupos de poder, ya sea económico o político, que lo dice. Los del lado del conservadurismo les preocupa que yo le baje votos a García Harfuch porque piensan que yo tengo una conexión natural con la clase media intelectual, por ejemplo, un poco del origen social que tengo. Al interior de otras perspectivas de los que se autoidentifican como de izquierda y han estado partícipes con los movimientos sociales, les preocupa que yo también vengo con ese origen, con esa perspectiva y actitud y convicciones políticas, y entonces que yo le pudiera restar votos a la compañera Clara Brugada. Pero yo declaro con toda tranquilidad en mi conciencia, yo lo que vengo aquí es a ponerme al servicio de la transformación con un principio básico, que es el principio del presidente López Obrador, que decida el pueblo, que el pueblo tome la decisión de acuerdo a lo que considere más confiable, más justo, más productivo para que siga la transformación, se amplíe y se profundice. Doctor López Gatell, en todo caso, y si los astros se alinean, en el caso de su perfil, sería la primera vez que usted incursiona de manera directa a la política mexicana para competir en este caso por un cargo público, y no es uno para nada menor. Es la capital del país, es la Ciudad de México, la segunda ciudad más grande del mundo y posiblemente una de las más caóticas. Usted ha mencionado humanizar la ciudad. ¿Qué es humanizar la ciudad? ¿Y por qué específicamente la Ciudad de México? ¿Por qué querer gobernarla, doctor? ¿Cómo no? Estas estadísticas que usted refiere efectivamente le dan a la Ciudad de México una importancia crucial, estratégica para nuestro país, para la región de Norteamérica, a la que estamos adscritos, para la región sociocultural y geopolítica de Latinoamérica, a la que también pertenecemos, a la región del Caribe, y yo diría que prácticamente al mundo entero. La Ciudad de México es una ciudad de grandes posibilidades de contribuir a cambiar la dinámica política del país en la medida que siga siendo una ciudad orientada a las causas justas del interés social. Desde 1997, como se sabe, la ciudad conquistó, el pueblo de la Ciudad de México conquistó un espacio para la democracia, para la libertad, para la integración social, para la justicia social, para el desarrollo cultural también, en lo que es muy prolífica la ciudad y muchos otros aspectos. Las políticas más progresistas que ha tenido este país han venido de la Ciudad de México. No todos los movimientos sociales y sociopolíticos nacieron o cristalizaron en la Ciudad de México, pero la gran mayoría sí lo hicieron, o la Ciudad de México fue el crisol de grandes movilizaciones sociales que han existido en el país. Humanizar la ciudad para nosotros, no solo en mi persona, sino para el colectivo que estamos impulsando esto, significa reconocer que la desigualdad social y económica es un lastre inaceptable, inaceptable éticamente o moralmente, porque las personas reales, están siendo sujetas de una discriminación y de la denigración de su dignidad y la negación de sus derechos. Humanizar la ciudad significa que ante ese panorama debemos reaccionar para contribuir en el foro en el que estemos trabajando, ya sea en un cargo de elección popular,
ya sea en una función de gobierno, pero como funcionaria o funcionario designado, como lo fui en el caso de la subsecretaría, o ya sea en cualquier otro ámbito de los movimientos sociales o de las organizaciones, o sencillamente como persona ciudadana, debemos contribuir a que esa desigualdad se acabe, a que se cierre la brecha de desigualdad, a que haya un progreso incluyente, no un progreso ambicioso que nos vaya quitando la riqueza de la pluralidad social. Y hay otros elementos: humanizar las ciudades, reconocer que las mujeres contribuyen, son mayoría y contribuyen con la mayoría de los elementos de desarrollo económico y social, cuidando a las nuevas generaciones, cuidando a las generaciones anteriores, y que esto no es algo que decidieron voluntariamente, sino es producto de un modelo cultural patriarcal. Es reconocer que la juventud no tiene todos los espacios para desarrollarse saludablemente, desde el espacio físico hasta el entorno cultural y la actitud política que tienen tanto los gobiernos como la sociedad. Humanizar las ciudades, reconocer que tenemos una enorme diversidad de perspectivas ideológicas o posturas políticas, incluyendo las personas que se llaman apolíticas, y que estas personas, convocadas con un diálogo productivo, pueden contribuir a un mejor entendimiento, a canalizar sus capacidades en favor de la gente. Finalmente, aunque habría una lista enorme, humanizar la ciudad quiere decir también que si dejamos a las personas atrás o afuera, el progreso, el desarrollo, el bienestar se va a estancar. Entonces, que no podemos permitirnos que haya personas, colectivos, familias, comunidades, segmentos enteros de la sociedad que sigan rezagados y que no los atendamos, no con una visión asistencialista, sino con un enfoque de integración social en todas las perspectivas que sea posible. Doctor Gatell, usted decía hace unos momentos que la gente decida lo que crea que sea lo mejor para la Ciudad de México. Pues preguntarle entonces qué características o atributos resaltaría de su perfil, aunque yo sé que al agua en boca propia es vituperio, pero en este caso es necesario. ¿Cuáles características cree Hugo López Gatell que distingue, que hace resaltar a Hugo López Gatell de, pues, en estos momentos, adversarios fraternos, que se trata de Clara Brugada y de Omar García Harfuch? Por lo menos, en lo particular, se me puede ocurrir que trabajar bajo presión, mucha presión, podría ser uno de ellos, considerando el papel que usted tuvo que jugar durante la pandemia. Pero usted, ¿por qué cree que debería de ser esa opción? ¿Qué características podrían servirle a la Ciudad de México desde su experiencia? Yo considero, y permítame justamente enunciarlo en términos generales y no referido a mi persona, porque eso efectivamente sería un acto de arrogancia, yo considero que una persona que aspire a impulsar un proceso de transformación en un ámbito concreto, en este caso la Ciudad de México, debe ser una persona honesta. Primero que todo, debe ser una persona que no miente, debe ser una persona que lo que dice es lo que hace. Por lo tanto, también debe ser una persona congruente. Y eso no surge de la noche a la mañana. A cierta edad todos somos sujetos de escrutinio y se puede verificar que existió o no existió congruencia en la medida en que los actos que ha hecho, que ha realizado uno a lo largo de la vida, coinciden con lo que uno dice valorar y dice apreciar. Entonces, honestidad y congruencia, capacidad de trabajo, indudablemente, cuando uno se entrega a una causa, se entrega de lleno. Y hay momentos de enorme estrés, como efectivamente lo fue la pandemia de COVID-19, pero lo han sido muchas otras realidades, y ahí es donde se ve la tenacidad con la que una persona puede mantener su entrega. También la honestidad incluye que se tenga la integridad para no dejarse tentar por la corrupción, no querer tener un beneficio propio a expensas del poder o la riqueza colectiva, que es la riqueza pública. También significa tener claridad intelectual, nitidez intelectual para poder entender ampliamente la realidad social en un ámbito más amplio, conceptual, pero también en las realidades concretas que viven las personas que son ciudadanas de a pie, de carne y hueso, que viven todos los días problemas de movilidad, problemas de acceso a servicios públicos, problemas de acceso a alimentación saludable, de agua, que están viendo una mancha urbana que se deteriora porque hay una rapiña y una especulación inmobiliaria y territorial espantosa. También significa estar convencidos con la justicia social por principio,
no por consigna, no por quedar bien en un ideario falso que pudiera ser una cartilla de dogmas. Sí, Ahora, yo déjeme decirle, no quisiera dejar pasar la ocasión de expresarme positivamente de mis compañeros que en este momento participan. Eh, Clara Brugada sin duda tiene una trayectoria de trabajo, principalmente en el nivel más puntual, más territorial, en este caso la demarcación Iztapalapa, con proyectos urbanos, las famosas utopías, pues son utópicas, pero son la expresión de un intento por ampliar el bienestar social. En el caso de Omar, no lo conozco, sé que está, nos topamos un par de veces en las reuniones del Gabinete de Seguridad Conjunto, y pienso que es un individuo que se ha volcado con decisión basado en el trabajo que hizo con la doctora Sheinbaum. correcto. Doctor Hugo López Gatell, una de las mayores críticas que se han destacado sobre su persona al momento de levantar la mano es y la experiencia en términos del Ejecutivo. Es decir, la figura de jefe de gobierno, la jefatura de gobierno, es un puesto del Poder Ejecutivo. Y muchos se preguntan, bueno, Clara Brugada ya fue ejecutiva local en Iztapalapa, Harfuch en lo suyo como secretario de Seguridad Pública. ¿Tiene usted algún tipo de experiencia en ese sentido o que se le haya dado o que haya adquirido desde la Subsecretaría de Salud? Porque de repente es algo que hace eco, ¿no? Personas que alzan la mano, pero que previamente no han gobernado una alcaldía o no han tenido un puesto que necesariamente lleve a una administración como lo pretende ser la jefatura de gobierno. ¿Usted cuenta con esa experiencia? Claro, esto es interesante porque es como las convocatorias o las ofertas de trabajo. Necesitamos ciudadano con experiencia y solo va a ser experiencia si, o profesionista con experiencia solo va a ser experiencia si ejerce el cargo. Considero que no es así. El gobierno es un aparato muy grande y cuando uno piensa en el gobierno obviamente hay que pensar en los tres poderes de la Unión, hay que pensar en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, y hay que pensar también en la arquitectura que está alrededor del gobierno en distintos organismos autónomos o con distintos grados de autonomía o técnica o administrativa o jurídica. El gobierno está al servicio de la sociedad y si uno no entiende a la sociedad, pretender hacer gobierno, eso sería la primera gran traba que desde mi punto de vista podría existir. Segundo, cuando uno piensa en gobierno, los enfoques se relacionan con precisamente el orden de gobierno en el que se esté. No hay duda que el orden federal tiene una dimensión la más alta que existe, la más panorámica, la más profunda en términos de que ahí se hacen la enorme mayoría de las políticas públicas, que cuando esas políticas públicas requieren un sustento normativo, se hace normatividad interna, pero cuando requieren sustentos reglamentarios o cuando requieren sobre todo sustento legal o constitucional, se trabaja con el otro gran poder de la Unión, que es el poder legislativo. También no hay duda que estando en el Ejecutivo, como nos ha tocado vivirlo, hay que tener una interacción respetuosa con el Poder Judicial, pero a fin de cuentas hay interacciones, porque existen diálogos, pero también existe que uno se ponga en sujeto de escrutinio del Poder Judicial, y eso permite a uno entender su fundamento jurídico, su lógica, su trayectoria histórica como uno de los tres poderes independientes. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto lo viví siendo subsecretario de Salud Pública en el Gobierno de México. Pero hay una realidad que yo no pedí, pero que se me presentó, que es el conducir el manejo de una pandemia, la más grande en 100 años en la historia de la humanidad, que me permitió ver, no de lejos, no ver los toros desde la barrera, como se dice popularmente, sino en sitio todos los sectores de la administración pública, convivir con todos los poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, e involucrarme en hacer recomendaciones de políticas públicas en uno de los momentos más intensos de la vida pública para todos los sectores. Correcto. Doctor Hugo López Gatell, ¿se considera usted de izquierda? Y si es así, ¿cómo la entiende? Claro, gracias por la pregunta. Me la han hecho prácticamente todas las comunicadoras y comunicadores. Me llama la atención la pregunta, primero porque entiendo que en el debate público, el debate político que hoy se presenta, particularmente en la Ciudad de México,
esta pregunta es relevante. La izquierda ha gobernado la Ciudad de México al menos desde 1997. El motor de la historia de la Ciudad de México, tanto como el país, ha sido la izquierda en la medida en que recaba las mejores causas sociales del conjunto, en vez de pensar en los privilegios de los pequeños grupos. La izquierda es quien ha defendido las libertades civiles, las libertades sociales, la justicia social, el progreso, incluso en el cambio constitucional, legislativo, y las normas sociales no escritas. Me siento dignamente una persona que es de izquierda, que simpatiza con la izquierda, que ha participado con la izquierda. Y le cuento la anécdota. Hace unos días, la semana pasada, me entrevistó un periodista muy connotado y lo que me decía es: ¿cuántos libros ha leído de izquierda? ¿Cuáles ha leído? ¿A cuántas marchas ha participado? Y nos hacía un poco de gracia porque nos parecía una visión, un poco como cuando los niños empiezan a definir su identidad y dicen, no, pues yo soy del América o de los Pumas, y lo mismo cambian y dicen, soy de izquierda o de derecha, ¿no? Yo no considero que el ser de una identidad política o de una identidad cultural sea algo que se adquiere porque a uno le meten un chip o porque uno se lee ciertas dosis, párrafos, letras o gramos o kilogramos de libro. Tampoco por cuántas veces uno ha estado expuesto a la coyuntura de poder contribuir al bien social. Ser de izquierda se vive todos los días. Ser de izquierda se vive en la congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entre tratar con justicia no solo evocativamente a la clase obrera o la clase campesina, sino directamente con la persona que uno se interrelaciona. Cuando uno ve al indigente en la calle y se detiene, independientemente de la prisa que uno pueda tener, para ver si le puede ayudar. Cuando uno está pensando en una relación con su familia y trata justamente a la persona del otro sexo. Cuando uno le imbuye a la nueva generación un sentido de respeto y a los derechos humanos y la dignidad de las personas. Cuando uno sabe que la justicia se construye todos los días con actos y hechos y no solamente con discursos y lecturas. Esa es mi postura respecto a la izquierda. Correcto, doctor. Doctor, para ir cerrando esta plática, esta conversación que le agradezco bastante, hablemos de la hora, del posicionamiento que usted tiene en estos momentos. La mayoría de las casas encuestadoras lo posicionan a usted en un tercer lugar y en algunos casos en un segundo empate técnico. Dicen bastante que caballo que alcanza gana. La pregunta es, ¿le alcanzará usted para ser el resultado ganador de esta encuesta? Y por otro lado, porque creo que va en conjunto, el tratamiento mediático de todo el análisis que hemos hecho en redes sociales, perdón, pero tal vez por la coyuntura de que se vive septiembre, tal vez está este asunto con el exsecretario Harfuch, pero no es nada en comparación al grito que pegaron casi la mitad de los medios de comunicación tradicionalistas cuando Hugo López-Gatell levantó la mano, y periodistas, columnistas, que pues ya usted tiene bastante experiencia desde las conferencias de prensa que otorgaba en la pandemia en lidiar con ciertos tipos de insidia. ¿Por qué? ¿Por qué de repente grandes conglomerados de medios de comunicación, Televisión Azteca es un ejemplo, le hacen feo a el prospecto de Hugo López-Gatell? Porque usted siente que hay un temor por parte de algún poder mediático en caso de que llegara a gobernar la Ciudad de México. Eso es algo que me parece muy importante que su audiencia y en general el público conozca. Quien no lo conoce ya por haberlo experimentado y verlo directamente, con todos los ataques e infundios que se le han hecho a la Cuarta Transformación, al gobierno actual, desde luego a mi persona, pero tenemos un referente histórico muy claro que se llama Andrés Manuel López Obrador, nuestro querido presidente. Si alguien ha sido atacado sistemáticamente, se le ha puesto calificativos o descalificaciones como que es un peligro para México o que es una persona irresponsable o que ya tiene deterioro de sus facultades, es precisamente al líder de la transformación. ¿Por qué lo han hecho? Porque es quien pone en riesgo los privilegios, porque favorece a la justicia, es quien pone orden y ejerce el gobierno al servicio de la gente, en contraposición a los modos corruptos que se tenían anteriormente, en donde se favorecía a empresas nacionales y extranjeras para que lucraran
con bienes públicos esenciales como la salud, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo en este panorama, en este momento, una repetición de lo que vivimos durante la pandemia de COVID-19. Los medios corporativos, que no lo olvidemos, no son espacios plurales o democráticos de periodismo independiente. Lo decía el presidente esta misma mañana en la conferencia matutina. Son órganos de propaganda, órganos de desinformación y manipulación que están al servicio de grupos de poder económico que en décadas recientes destruyeron al país y lo convirtieron en un espacio de corrupción, de concentración del poder y la riqueza, etcétera. En ese sentido, no es que no conozca que me van a atacar o que me están atacando, pero yo no lo veo como un problema, en la medida en que el pueblo sabe que cuando alguien que tiene una moral muy deteriorada, una ética completamente baja, que está pensando en privilegios, ataca a alguien más, seguramente es por algo y seguramente no es por algo benéfico. Hay medios específicos que además pudieran tener intereses particulares. A lo mejor yo he tocado los intereses de ciertos sectores de la economía de estos poderosos y se sienten vulnerados con nuestras políticas públicas en pro de la salud. Por ejemplo, los etiquetados de advertencia para no comer comida chatarra y bebida chatarra, la lucha contra el tabaco, uno de los mayores elementos perjudiciales de la salud, la lucha contra las mafias corporativas que controlaban el mercado de los productos farmacéuticos, los medicamentos, por ejemplo, Que etcétera, varios etcétera. actores de esa El industria, pueblo sabe. muchas veces relacionados con los medios de comunicación. Bueno, uno puede comprobar eso, que quede muy claro. Yo no los estoy difamando, señalando que ellos son quienes me atacan, pero uno puede ver la relación, incluso en términos de tiempo, conforme fuimos avanzando en el trabajo, aparecían los ataques y el contenido de los ataques se relacionaba con lo que acabábamos de hacer. Hace un par de semanas tuvimos el privilegio de que el Senado de la República aprobó casi por unanimidad la Ley de Alimentación Sostenible y esta iniciativa que definitivamente apoyamos desde el Ejecutivo, otro ejemplo más de cómo se hace gobierno en forma amplia, ataca intereses de las grandes corporaciones agroindustriales y enseguida el señalamiento fue Gatell se sale con la suya con la ley de alimentación y una retaíla de descalificaciones. Es un fenómeno que ocurre, es la politiquería a la que se refiere el presidente y es con lo que hay que convivir. Pero el pueblo es sabio, el pueblo sabe discernir, el pueblo sabe entender por qué atacan unos a quienes nos atacan. Doctor Hugo López Gatell, preparamos una pequeña dinámica. Fíjese que usted da la impresión de que es un hombre muy técnico, se suele explayar de manera precisa y analítica, así que vamos a hacer un pequeño ejercicio que están muy acostumbrados los doctores de cierta rama, una asociación de palabras en temas Bien. específicos, tópicos, y le voy a pedir que me responda con su opinión, pero en una sola palabra. ¿Está usted de acuerdo? Correcto. Sí, adelante, Muy bien, pues, adelante, muy a ver bien, qué pues resulta de esto. iniciemos. A ver, pandemia, Reto, desafío, eutanasia, compasión, aborto, derecho, matrimonio igualitario, justicia, pena de muerte, atrocidad, legalización de las drogas, peligro, experimentación animal, autoritarismo, Morena, esperanza, televisión azteca, manipulación, Clara Brugada, luchadora social, Omar García Harfuch, funcionario eficiente, Claudia Sheinbaum, lideresa sensata, Andrés Manuel López Obrador, prócer de la justicia social, y finalmente, Ciudad de México. espacio de esperanza y de
progreso incluyente de libertades. Doctor Hugo López-Gatell, le agradecemos mucho su tiempo, presencia y sus comentarios aquí en este espacio informativo de Sin Máscaras a través de la poderosa señal de los Reporteros MX. Muy agradecidos y atentos a sus actualizaciones informativas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Manuel. Fue un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Es el doctor Hugo López-Gatell hablando con nosotros Sin Máscaras y nosotros continuamos. Muchas gracias, doctor.